El mismo Felipe vacilaba. Aunque Inglaterra animaba el descontento portugués y la rebelión holandesa, el rey se echaba atrás ante los gastos y los peligros de un ataque directo a aquella isla que era un nido de poderosos herejes. Por fin, mientras Francia estaba paralizada por la guerra de los Tres Enriques, y cuando ya María Estuardo lo había reconocido como el heredero de los derechos que alegaba a la corona de Inglaterra, difirió su decisión a los marinos, a los desterrados y a los sacerdotes, y a la manera de Don Quijote, persiguiendo un objetivo inaccesible, encomendó a sus súbditos preparar la conquista del reino de Isabel. La Armada Española, concebida con el espíritu de una cruzada religiosa y preparada con grandes dispendios, se echó a la vela en Lisboa el 30 de mayo de 1588, mandada por el duque Medina Sidonia, un paisano insensato y pusilánime que fue escogido solo por su categoría aristocrática. El plan trazado era que la flota se dirigiese por el canal a Dunkerque y a Newport, y desde allí escoltase al ejército del duque de Parma a Inglaterra, en donde Isabel había de ser depuesta, colocándose en su lugar una infanta de España. Hubiera sido difícil concebir una empresa más fantástica ni más quimérica. Los desterrados son siempre malos consejeros y los católicos ingleses del continente, que se hacían escuchar del Papa y el rey de España, no habían tenido en cuenta la transformación que se había operado en los sentimientos del pueblo inglés durante las 2 últimas décadas. El espíritu puritano se había fortalecido y el católico había sufrido la correspondiente mengua. La paz y la prosperidad durante una generación habían consolidado la fidelidad de la nación a la corona. Se habían sufrido persecuciones, pero no antes de la bula de deposición del Papa de 1570, y aún entonces se habían producido en una escala que contrastaba favorablemente con las hogueras del reinado anterior, y que estaban muy lejos de los terribles holocaustos de víctimas producidos por el catolicismo en los Países Bajos, en Francia y en España. Ningún partido hubiera favorecido un desembarco español o tolerado una reina española. Incluso si el ejército del duque de Parma hubiese logrado desembarcar en Inglaterra con los refuerzos traídos por mar de España, se hubiera encontrado con la oposición de las fuerzas unidas de un pueblo fogoso y valiente. Pero todo el plan fracasó por la incompetencia de los marinos españoles. Los enormes galeones llenos de soldados y obsesionados por la anticuada tradición de la táctica del combate de galeras fueron burlados en el canal por sus rápidos adversarios que se les habían adelantado, derrotados en una gran batalla naval a la altura de Gravelinas y por fin deshechos por las violentas tempestades del Mar del Norte y del Atlántico. Una flota holandesa que maniobraba a la altura de Dunkerque mantuvo a Parma clavado en la costa, mientras que Drake, Hawkins y Frobisher destruían o dispersaban a los galeones de España. El desastre de la Armada Española, que había sido apellidada la Invencible, no fue el desenlace, sino el primer acto de una larga guerra que sobrevivió a Felipe II y a Isabel, y que sólo fue concluida en 1604. En el lado español, la continuación de la lucha fue señalada por grandes progresos en la técnica naval, sin los cuales aquel país no hubiera podido conservar, como consiguió hacerlo, sus comunicaciones con el Nuevo Mundo. En la parte inglesa, por gran número de atrevidas empresas, de las que el saqueo de Cádiz en 1597 es la más memorable, por ambas partes la lucha se desarrolló en un marco muy amplio. Inglaterra intrigaba con los moriscos de Valencia, con los partidarios de don Antonio, el pretendiente portugués, mientras España estaba en relación con los jesuitas ingleses y con los irlandeses rebeldes, desembarcando tropas en Irlanda para ayudar a O'Donnell y a Tyrone, la colonia de Munster, en tiempos de la reina Isabel, establecida con un coste tremendo de vías irlandesas, fue una triste consecuencia incidental de esa fase de la lucha entre los partidos protestantes y católicos de Europa. La suerte de la Armada Española fue la primera noticia que tuvo el mundo de que el Imperio Español no era invencible. Se conocían bien los preparativos para la invasión y que habían sido hechos en una escala que ponía en juego hasta el extremo los recursos del país. La empresa había contado con el apoyo del Papa, con la bendición del clero y con las oraciones del pueblo, pero por efecto de alguna providencia, difícil de compaginar con el orgullo religioso, la armada había sido aniquilada por los heroicos marinos del norte y por los violentos soplos del cielo. Así, aunque el español no estaba dispuesto a aceptar la derrota y continuaba la lucha en Francia, en Irlanda y en los Países Bajos, lo mismo que en alta mar, el pavoroso temor de la tiranía española desapareció de Europa. Las victorias de Enrique IV mostraron que España no podía mantener sus posiciones en Francia. La batalla de Kinsale hizo desvanecer sus esperanzas en Irlanda.
En 1609 llegó el momento amargo de verse obligados a reconocer la independencia de los holandeses. Las potencias enemigas de España hicieron la paz entre ellas en el momento que más le convino. Abandonó los franceses a los ingleses y los ingleses a los holandeses. Cuando se hizo la paz inglesa por Jacobo I en 1604, contenía concesiones odiosas para los veteranos de la época de Isabel, pues se convino que España podía excluir a los ingleses de las Indias y someterlos al juicio de la Inquisición, pero en realidad la ofensiva española había fracasado. La Armada había terminado el proceso comenzado por las persecuciones de María de hacer de Inglaterra un país protestante. Una larga serie de reveses puede hacer que un pueblo religioso vacile o se fortifique en su fe, según los casos. En la agonía de la gran lucha del Canal, los marinos españoles exclamaban: «Dios nos ha abandonado». Más tarde la nación acabó creyendo que había sido castigada por haber abandonado a Dios. Las pérdidas en el mar, el fracaso en Irlanda, la bancarrota del proyecto de convertir a Inglaterra o de someter a los holandeses fueron atribuidos por el clero a la negra mancha de la herejía que España había tolerado en ella misma. A su manera de ver, el primer paso para el renacimiento del país no era una reforma fiscal o naval, sino la propiciación de un Dios airado y celoso. Los moriscos debían confesarlo o dejar el país. El consejo fue seguido. A los moriscos se les miraba mal por varias causas: por su piel oscura, porque eran hábiles e industriosos, porque se les creía heréticos de corazón y simpatizantes con los corsarios africanos que devastaban las costas españolas. Por ello, ningún acto de Felipe III fue tan popular en España como la expulsión de aquella útil comunidad, que contaba con 500.000 de los mejores agricultores y artesanos del país, con los que España fue todavía más incapaz de sostener la pesada carga de su vasto imperio. A fines del siglo XVI, Inglaterra no había hecho todavía ningún esfuerzo para colonizar el mundo. Los marinos e hidalgos aventureros que se atrevían con el rey de España no eran de la pasta de los colonizadores, más que al duro y perseverante trabajo de fundar comunidades en la costa norteamericana. Los viajeros del tiempo de Isabel se entregaban a los encantos del descubrimiento, del pillaje y de la guerra, pero la idea de la colonización flotaba en el aire. Sedujo a hombres como Richard Eden y Sir Humphrey Gilbert, como Sir Walter Raleigh y Richard Arkwright, 1553-1613. Este último, predicador y por algún tiempo estudiante del Christ's Church en Oxford, cuyo principal navigation, voyage, traffics and discoveries of the English nation es la epopeya en persona de aquella época de aventureros. Pronto se llegó a la fundación en 1584 de una colonia en la costa norteamericana llamada, a causa de la reina, Virginia, colonia que por falta de apoyo adecuado hubo de decaer y tuvo que ser fundada de nuevo en el reinado siguiente. En el calor y en el entusiasmo de la guerra con España, nadie se había preocupado de cómo las colonias habían de ser pobladas, gobernadas, relacionadas con la metrópoli, pero era evidente que la idea de reproducir en el Nuevo Mundo la organización política, los privilegios y la cultura del Estado colonizador no entraba en los cálculos de aquella época. Incluso Gilbert y Arkwright miraban las colonias principalmente como un medio de promover el comercio y de dar salida a los miembros inútiles de la comunidad. Tampoco los belicosos marineros de Isabel tenían idea de cómo debían ser tratados los pacíficos indios del continente norteamericano. Sir Philip Sidney, que ha podido brillar en el mundo como el ideal del gobernador colonial, constituyendo un ejemplo para sus continuadores, no pudo hacerse cargo de Virginia por habérselo impedido la reina Isabel. Solo lenta y gradualmente, en los siglos XVIII y XIX, los ingleses comenzaron a aprender las lecciones de tacto y clemencia que han hecho tolerable para el mundo su gobierno de las razas sometidas. Capítulo 17. La Guerra de los 30 años. El brillante florecimiento del genio europeo que asociamos con los nombres de Shakespeare y Cervantes fue seguido inmediatamente por una catástrofe que sumergió una gran parte de la Europa central en un abismo de barbarie y miseria. La Guerra de los 30 años salió de una rebelión en Bohemia que hubiera podido quedar aislada, pero a la que se permitió tomar tal extensión que la mayor parte de los estados europeos fueron envueltos en distintas proporciones en la contienda. Pero, aunque Dinamarca y Suecia, Francia e Inglaterra, Saboya y los Países Bajos tomaron parte en la tragedia, el principal teatro de la guerra fue siempre el Imperio alemán y los pacientes principales los pueblos alemán y checo.
La naturaleza había impuesto un duro castigo a los alemanes. A causa de su posición geográfica se hallaba alejado de las empresas colonizadoras que en el siglo XVII enriquecían la vida de las potencias oceánicas. Pero a esta imposibilidad geográfica se añade ahora la depresión social, consecuencia de las devastaciones de una guerra llevada a cabo con una ferocidad para la que la historia ofrece pocos paralelos. Es imposible exagerar las miserias que los inermes campesinos alemanes se vieron obligados a soportar en aquellos tiempos de hierro. Aldeas enteras fueron exterminadas y, como sucede en épocas calamitosas, hasta el extremo y la desesperación, los frenos morales desaparecen y se producen salvajes explosiones de libertinaje. A principios del siglo XVI, Alemania se hallaba en la vanguardia de la civilización europea. A fines de la Guerra de 30 años, 1648, el país carecía de literatura y de arte. Su lengua había degenerado, haciéndose de difícil manejo, y sus maneras y costumbres sociales habían descendido a una barbarie moscovita. El Primo Movens fue un jesuita coronado. Si se le juzga por los cambios que se produjeron por su iniciativa personal, Fernando de Estiria, después del emperador Fernando II, 1619-1637, debe ser mirado como uno de los grandes hombres de acción del país. Fue el primer discípulo de un colegio de jesuitas que subió al trono imperial, y su inteligencia, encogida, amargada y dirigida por la educación jesuítica, estaba dominada por una sola pasión y por un solo propósito. Odiaba a los protestantes y decidió arrancarlos de sus dominios, con una serie de enérgicas persecuciones que comenzaron en Estiria 1598, que continuaron en Bohemia y que se extendieron por los 4 costados de sus dominios austríacos. Consiguió su objetivo de liquidar a los herejes y someter toda la vida intelectual y religiosa de su reino al férreo gobierno de la orden de los jesuitas. Pero el precio de ello fue terrible: la subversión violenta de todo el edificio de la sociedad bohemia e incidentalmente la explosión de la Guerra de los 30 años. Pocos hombres tan honestos, piadosos y firmes han hecho caer sobre el mundo una avalancha de tal de miseria, o han sometido la inteligencia de un pueblo a tan largo periodo de compresión teológica. Con todo, la larga y devastadora lucha no se emprendió por fines triviales, pues impidió que Alemania fuese reconquistada por la Contrarreforma, con lo que se detuvo allí vigorosamente el incremento de la influencia jesuítica, salvándose para las iglesias luterana y calvinista grandes partes de la Europa central. Pero la religión, aunque era el elemento más prominente y lo que más la envenenaba, no fue en ella, como no lo ha sido nunca, el único motivo impulsor en las mentes de los estadistas. La Guerra de los 30 años vino a demostrar de la manera más patente la imposibilidad de que Alemania volviese jamás a unirse bajo una fuerte constitución imperial. Mostró que incluso aquellos príncipes germánicos que más se distinguían en favor de la Iglesia romana se preocupaban aún más por su posición territorial, y que en lugar de estar dispuestos a apoyar la restauración del Imperio Católico y a darle una situación de verdadera autoridad en Alemania, estaban decididos a permanecer neutrales y hasta a aliarse con los franceses, de manera que, mientras la guerra perpetuaba las divisiones religiosas alemanas, reforzaba también su anarquía política. La guerra planteó otro problema apolítico que se encuadraba perfectamente en las corrientes de la época y que contó mucho en el arreglo final con la paz de Westfalia, 1648. ¿A quién debía pertenecer el dominio del Báltico? Los grandes días de la Liga Hanseática habían pasado. Lisboa y Amberes, Ámsterdam y Londres habían eclipsado con la apertura de las nuevas rutas oceánicas a Lübeck y Rostock, a Stralsund y a Danzig. Los principales competidores por la supremacía en el Báltico no eran ya las repúblicas alemanas de la Liga, sino los reinos rivales de Dinamarca, Suecia y Polonia. El primero ocupando una posición formidable por su dominio del Son y por su ocupación de las 3 provincias meridionales de Suecia, esta por la energía y la inteligencia de sus notables reyes, mientras que Polonia, gobernada por un príncipe católico de la dinastía Vasa, hacía presumir que algún día también Suecia quedaría sujeta a los lazos extranjeros de los jesuitas y de los eslavos. A consecuencia de una de las características de la Guerra de los 30 años, los suecos, al mismo tiempo que combatían por la causa protestante y contribuían decisivamente a su victoria final, se preocupaban de manera vital por asegurar para su comercio el control político y mercantil de la costa sur del Báltico y la libertad del Sund, así como utilizaban la lucha religiosa en Alemania para alcanzar sus fines.
Al fin de la guerra resultaron dueños del Báltico y le fue concedido a causa de sus conquistas alemanas un puesto en la Dieta y una gran intervención influyente en sus asuntos. La hora de Rusia aún estaba por llegar. Sus provincias bálticas le fueron arrebatadas por los suecos. Asimismo, los Hohenzollern de Brandenburgo, que en definitiva debían obtener grandes ventajas, estaban separados del mar por la Pomerania y poseían la Prusia Oriental en calidad de feudo polaco. Era la hora de Suecia. Por primera vez desde las emigraciones de los godos, Suecia, un pobre país estéril que contaba con 1,5 millones de habitantes, subió a la escena de la política mundial y ejerció una influencia en la historia. Un gran rey perteneciente a una dinastía excepcional por el talento y la energía, así como con hondas raíces en el corazón de sus campesinos, se presentó como el campeón de las creencias protestantes, hizo de Suecia una potencia de primer orden y mediante una serie de brillantes conquistas financiadas en gran escala por Francia, convirtió el Báltico en un lago sueco.